Seguimos un poquito atrasados, pero tal como lo anunciábamos en el comienzo del programa, íbamos a tener comunicación vía teléfono con el compañero Enrique Méndez, dirigente de la FITIL, sobre, uno de los tantos conflictos que ellos vienen teniendo. En esta ocasión, sobre la importancia, digamos, de la lucha sindical en momentos de incertidumbre laboral y económica, el compromiso que hoy tiene la Federación de la FITIL en defensa de los puestos de trabajo y en las condiciones laborales. Creo que es digna de mencionar esas condiciones firmes. Y bueno, el compañero Enrique Méndez nos va a transmitir o nos va a ilustrar o a dar un poco de luz con claridad esta necesidad que tenemos los trabajadores organizados en mantener la unidad de un sector que viene así siendo golpeado desde hace mucho tiempo. Y mirá vos, me voy hacia la época de Pili, de los compañeros de Pili aquí en Paysandú. Buenas tardes, Enrique, gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias por la comunicación. Sin duda que como tú lo mencionabas previamente, estamos en un momento con muchísima incertidumbre, con muchísimas preocupaciones, con dificultades que incluso ni siquiera son exclusivas de la propia industria láctea, pero que sí tienen un denominador común a nivel nacional de una gran dificultad que estamos viviendo con un proceso desindustrializador que se viene llevando adelante con impacto en la pérdida de puestos de trabajo y principalmente golpeando el interior más profundo del país de forma constante. Ya de un proceso de larga data, ¿no? Claro. Pero que en nuestra situación a nivel de la industria láctea se viene y se continúa dando de una forma muy contundente, que tiene que ver con un formato que nosotros decimos sí, bastante jodido del marco de la industria, en términos de que hay un proceso de concentración muy amplio, muy grande, que ha venido avanzando, donde no estamos en una situación de crisis de la industria, pero sin duda cada día la industria que logra crecer más, que logra crecer en las exportaciones, que logra mejorar en precios internacionales, que logra invertir en cientos de millones de dólares para las nuevas tecnologías, pero lo hace de un formato muy concentrado, en un formato cada día que se aprieta más hacia el sur y suroeste del país, donde cuanto más cerquita del puerto es cuando toman decisiones para estar invirtiendo. Y el resto del interior del país, indudablemente, se está viendo cada día más desamparado en esa misma lógica. Hoy estamos con esta situación de nuestros compañeros y compañeras de Calcar. El día de ayer hicimos una movilización que se desarrolló en la ciudad de Colonia del Sacramento. Hoy, con la situación de los compañeros de Calcar, no solo la situación de ellos, está nuestra situación con los compañeros de Coleme y los compañeros también de la empresa de Lactalis Parmalat, donde sin duda venimos dando batalla a la defensa de los puestos de trabajo. Acá, y para explicar un poco, nosotros tenemos una gran dificultad, donde muy bien lo relataba, pero si hacemos un poco de memoria, los procesos industriales vienen a nivel de la industria láctea con una concentración enorme, donde hay un cierre de las plantas del interior. Cerró Indulacha Salto en Salto, cerró la planta de Pili en Paysandú, cerró Calcar en Carmelo, cerró ahora Calcar en Tararira, cerró Claldi. La planta Claldi está abierto, cerró la planta de Conaprole en San Carlos. Hoy está tecleando lo que es la realidad de la propia empresa Coleme, que incluso con fondos públicos utiliza esos fondos del Estado para reprimir y despedir trabajadores. Tenemos una situación que año tras año viene cerrando parcialmente la planta de Conaprole en Mercedes, y no porque Conaprole esté en situación de crisis ni nada que se le parezca, pero hay un proceso donde, es más, estamos con la planta actualmente cerrada en Cardona, y esa misma empresa compró Granja Pocha en lo que es Juan Lacase. Si nosotros miramos
si nosotros miramos, el mercado interno que era de Pili se trasladó expresamente al departamento de Colonia en la ciudad de Cerrillo, no con la marca Pili ya, pero al principio sí lo hizo con la marca Pili. Entonces, si nosotros miramos, hay un proceso que la industria ha tenido un crecimiento importante en la remisión de litros de leche, en la materia prima que nosotros manejamos, pasando los 2.000 millones de litros de leche que se remiten en las plantas, desde hace 11 años para acá. Eso no ha caído, se ha sostenido, se ha mantenido. Lo único que ocurre que hoy se logra con un 15% menos de horas trabajadas, o sea, un crecimiento de la productividad, y a la misma vez con menos plantas instaladas, muy concentradas cerca de la zona metropolitana. Entonces, hay un proceso de inequidad y de concentración enorme, donde mientras ocurre lo que está ocurriendo hoy con Calcar, que ahora voy a hacer mención más concreta de la situación de los compañeros de Calcar, a la misma vez te encontrás con una Conaprole que tiene hoy el 72% de la industria nacional, que es reconocida como la principal industria de América Latina y que a la misma vez es la principal exportadora reconocida por el Banco República y por la Unión Europea. Mientras Calcar, Clardy y Coleme no llegan entre ellas al 4% de la industria nacional. Esas situaciones, esas inequidades se ven en el sector industrial, que a la misma vez también se ve esa misma inequidad en el sector primario. Y ahí pasa una de las grandes cuestiones, ¿no? Porque en el Uruguay, mientras había productores que en estos días, cuando tomó la definición irresponsable la dirección de la cooperativa Calcar de reubicar sus litros de leche ellos y dejar a Cefar a la cooperativa, mientras habían productores con 150 litros al día que llamaban a Linares a preguntarle quién les iba a levantar la leche. Bueno, mientras existen esos productores con 150 litros por día, tenemos en nuestro mismo país, en el departamento de Durazno, el productor récord de América Latina, que un solo productor produce 540.000 litros de leche por día. Bueno, esas cuestiones son las que tenemos que tener sobre la mesa nosotros para dar una discusión de primer plano, pero de luces de media luz y luces largas, en términos de que el Estado se tiene que comprometer en la discusión y en la programación y en la proyección de las políticas de desarrollo productivo territorialmente responsable, porque si la planta de Mercedes cierra parcialmente, en este caso 5 meses en el año, es porque Conaprole ha decidido invertir, por ejemplo, en la ciudad de Rodríguez, en una planta que es una barbaridad de dimensión, mientras no le pone ni medio peso a la planta que se encuentra en el departamento de Soriano. En ese sentido, nosotros queremos discutir qué desarrollo productivo territorialmente responsable hay en nuestro país, también en la perspectiva de las cooperativas y las empresas, porque efectivamente hay que marcar bien las cuestiones donde el interior existe, importa e importa mucho, pero lamentablemente el interior más profundo cada día queda más desamparado en esa misma lógica. Pensar que a Conaprole la llaman cooperativa, que de cooperativa tiene poco. Te quería preguntar, Enrique, ¿qué argumentos ha dado la empresa Calcar para justificar el cierre de la planta? Bueno, ahí vamos ahora. Entonces, perdón que empecé por lo general y no empecé por lo particular. Está bien hoy estamos en una situación compleja con Calcar. Acá hay que decirlo así, Calcar, Clardy y Coleme venían de situaciones de amplia dificultad. Empresas que, al igual que Pili, en su momento, que hoy los compañeros vienen luchando para cobrar sus adeudos, que quedaron pendientes, efectivamente. En este caso, la empresa Calcar, al igual como lo dijimos, que Clardy, que Coleme, que Pili, en el derecho empresarial que ellos reivindican de forma constante, de que como son los dueños, son los que toman las decisiones y deciden en qué invierten el dinero y en qué lo dejan de invertir, le erraron el bizcochazo en las decisiones que tomaron, y administraron mal, y dirigieron mal, y se equivocaron con las definiciones tomadas, y llegaron a un proceso de endeudamiento extremadamente complejo. En el marco de ese escenario, nosotros no desconocíamos la propia realidad. Ahora, ¿qué ocurre en este último momento? El tema es que el proceso de cómo cierran Calcar es uno de los más jodidos en el que se da, porque si bien la cooperativa venía complicada,
20 días antes habían llegado a un acuerdo de los compañeros, o 15 días creo que fue, de que iban 20 trabajadores más al seguro de paro rotativo, porque el presidente de la cooperativa planteó en el Ministerio de Trabajo que si no se lograban esos 20 seguros de paro más rotativos, iban a haber productores que se iban a tener que retirar de la empresa porque ya no tenían más condición para seguir la propia actividad. Se firmó, se llegó al acuerdo y a los 15 días, 20 días, el primero en bajarse de la cooperativa es él junto a otros productores de la dirección. Y ahí es el escenario donde, con el retiro de estos productores, que eran los más importantes que tenía Calcar, se queda prácticamente sin leche y ellos mismos se encargaron de reubicarse en Alimentos para Eventos, que es la industria en la que se instalaron. Ellos empezaron a remitir. Lo cierto es que de esto, las trabajadoras y los trabajadores y decenas de pequeños y medianos productores se enteraron al día después, porque nos enteramos por la prensa. Y cuando los compañeros van a consultar, resulta que la empresa ya los estaba despidiendo, les acababa de decir que no les iba a estar pagando el salario, ni siquiera estaba la dirección de la empresa, el gerente en una condición también diciéndole, muchachos, quedamos todos en la calle, quedamos todos en la lona, no sabemos para dónde vamos, no hay quien dirija la empresa. Bueno, hicieron una cuestión que nosotros le hemos llamado de una irresponsabilidad empresarial brutal, dejando totalmente acéfala a una cooperativa que no corresponde, es más, pesa tener que llamarle de esa forma con actitudes de estas características tomadas por una dirección, ¿no? Entonces, en ese escenario es que nos encontramos hoy en día. Los trabajadores fueron extremadamente responsables en el momento de instalarse en la planta, hay que decirlo así. Ajá. La dirección de la cooperativa dejó sin resolver la condición de otros pequeños productores, llegó leche a la cooperativa, 19.000 litros de leche por día, que los trabajadores, estando despedidos, los trabajadores sabiendo que no iban a cobrar el salario del mes pasado, terminaron decidiendo procesarlo y no permitir que esa leche se pierda y se pudra en la planta. Hoy estamos con un objetivo que es mantener vivo el proceso productivo de la planta. Es una planta industrial que está activa, es una planta industrial que tiene maquinaria para estrenar, invertida con dinero del Estado, de la ciudadanía, una planta que con los fondos del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, que el gobierno que se retiró a través de una ley el 5 de enero de 2023 generó y colocaron un entorno de 13 millones de dólares para industrias en problemas, que en cierta forma después nosotros cuestionamos por qué Granja Pocha iba a cobrar ese fondo, que cobró Calcar, que cobró Claudia, que cobró Coleme. Nosotros hemos cuestionado fuertemente, porque primero ese fondo no es un crédito, es una asistencia financiera, no hay un crédito así para los trabajadores. ¿Por qué? Porque dice que de esos fondos lo que se cobra, el 50% no tienen que retornarlo, y el resto del 50% tienen 36 meses para empezar a pagarlo. Estas empresas adquirieron ese fondo, y lo que hay que decir acá es, habían proyectos presentados, había una cuestión que era de la mantención de los puestos de trabajo o el cuidado, especial cuidado de los puestos de trabajo. Coleme no iba a tercerizar nada de su acción, de su empresa. Coleme no iba a despedir a ningún trabajador y terminaron usando los dineros del Estado, de la ciudadanía, para despedir trabajadores sindicalizados. Y esa es la situación que nos encontramos ahí. En Calcar cerraron las dos plantas, después de haber cobrado estos fondos. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Bueno, hay que investigar en profundidad. Quienes tenían la responsabilidad de otorgarlos y de controlar el buen funcionamiento de los fondos eran los representantes que estaban del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria y Ministerio de Ganadería. Efectivamente, lo que hay que decir es que en su tarea fracasaron con rotundo éxito, ¿no? Porque de las atrocidades que estaban ocurriendo dentro de Coleme se vinieron a enterar por parte de la voz de los trabajadores. Si no, no tenían conocimiento. Mientras tanto les liberaban fondos. Y es más, a pesar de que reconocieron la represión sindical y el incumplimiento con el Fondo de Reconversión, el gobierno saliente le dejó depositado un dinero más del Fondo de Reconversión a la cooperativa Coleme. Entonces, estas cuestiones hay que estudiar, hay que investigarlas hasta las últimas consecuencias. Quedan dineros del Fondo de Reconversión que utilizaron también estas empresas para pagar adeudos a sus cooperativistas de leche. Lo que nosotros decimos, en Calcar quedan $600.000 por entregar, un aproximado de $600.000. En este caso, con los saberes de los trabajadores van a tener que cumplir con esos dineros. De la misma forma que lo cumplieron ellos con sus socios
de sus direcciones y de su cooperativa van a tener que cumplir con las trabajadoras y trabajadores que son familia de Tararira y de Carmelo, que el día de hoy están con una mano atrás y otra adelante, donde no han cobrado un solo peso desde el último salario que cobraron en el mes de marzo, el correspondiente al del mes de febrero. Y hoy no tienen un peso más que la solidaridad que le está brindando el resto del movimiento sindical para tratar de echar una mano, por lo menos para que no falte la comida en el plato. Entonces, este escenario está instalado sobre la mesa. Nosotros decimos, primero, que la planta no se puede apagar. Estamos trabajando ¿para qué? Para que en estos días, junto a proveedores, a distribuidores y a una compra de leche que pretendemos que se pueda generar con uno de los inversionistas, se pueda ganar un poquito de tiempo, porque esto no es una solución de fondo. Esto sería terminar los insumos que están dentro de planta y poder sostener la planta encendida en principio 15, 20 días más. Si surgen interesados, como han venido mencionando el propio gerente y algunos sectores que hay interesados en la propia planta, bienvenido sea. Si no surgen, los trabajadores también estamos elaborando un proyecto cooperativo de autogestión. No lo estamos pensando solo de producción industrial, sino lo estamos pensando también para el sector primario, para el sector servicio, para el sector distribución, en términos de la rama láctea, todo. Uh-huh. Entonces, en esa misma línea vamos a estar trabajando, pero nada de todo esto va a poder ser si esto no es manteniendo la planta activa, manteniendo la planta abierta, y ese es uno de los principales objetivos que nosotros nos hemos fijado, ¿no? Enrique, muy claro tus conceptos y tus valoraciones. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, ya que vamos de 12 a 14 horas. Yo te agradezco mucho. Me voy a comprometer en llamarte la semana que viene para seguir conversando sobre este tema, porque para ver cómo estará esa transición y el compromiso, destacar el compromiso de los trabajadores con la lucha. Esto, yo resalto el valor simbólico de las luchas obreras, no solamente de ahora, sino a lo largo de la historia del movimiento sindical. Cada planta, cada fábrica, cada empresa que es defendida por los trabajadores, en mi caso, representa no solo un espacio de trabajo, sino la defensa de un modelo de desarrollo en el que las necesidades de la clase trabajadora deben ser tenidas en cuenta por encima de los intereses de los grandes capitales. Te mando un fuerte abrazo para vos y para toda la barra. Sin duda, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo para todas las compañeras y compañeros que están prendidos a la audición. Conversábamos en el final con el compañero Enrique Méndez, dirigente de la FITIL, en el final del programa.